Aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. ¿Cuántos les dan gracias al Señor que Dios le da vida este día? Amén. Vamos a agradecer al Señor este día. Padre, gracias te damos, Señor, este día que tú nos has dado. Nos regocijaremos en Él, como dice tu palabra. Gracias por la vida, la salud que concedes a cada uno, Padre. En este momento, si alguien está pasando por alguna acechanza de enfermedad, te pido, Señor, que tu mano poderosa, ahí donde ellos estén, tócalos, Señor. Toca su cuerpo y libéralos completamente de cualquier molestia, Señor, cualquier enfermedad, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias que en este momento, al entrar a tu palabra, tú nos das revelación, porque esa es la obra de tu Espíritu. Por eso nos has llenado de tu Espíritu Santo. Pido por aquellos que ven en línea también, Señor, este momento. Pido, Señor, que tú toques sus corazones, donde quiera que ellos estén, y que puedan, Señor, reconocer que tú estás vivo y presente ahí, donde ellos están también. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Si trajo su Biblia, vamos a continuar esta mañana en la serie que hemos empezado ya hace muchas semanas, acerca del Espíritu Santo. Y quizá alguien diga, ¿por qué hablamos tanto del Espíritu Santo? ¿Por qué tantas semanas? ¿Sabe que pudiéramos hablar del Espíritu Santo y la obra del Espíritu hasta que el Señor venga y no exhaustaríamos, ¿verdad?, la verdad? Porque hay mucha verdad en la Escritura concerniente al Espíritu Santo. Y hay muchas cosas que no podemos no vamos a tener oportunidad de cubrir, las cubriremos en otro tiempo. Pero inclusive, ¿sabe? Estaba meditando en la Escritura que dice que cuando Juan el Bautista, por ejemplo, él nació, la Biblia dice que, y está escrito que el Espíritu Santo estaba en él. Algo que a veces no nos ponemos a pensar. Dice que estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Entonces Juan el Bautista ya era un vaso preparado. Dios lo preparó de esa manera. Pero ¿qué obra del Espíritu de Dios? Que aún el niño en el vientre, ¿verdad?, afectado o influenciado por el Espíritu de Dios. Fíjese nada más, gloria al Señor. Y yo sé que Dios tenía algún propósito por ello, pero es algo interesante de ver. Vamos a Hechos capítulo 15 en el Nuevo Testamento, y también a Isaías capítulo 30. Vamos a leer de esas porciones de Escritura primero, en Hechos capítulo 15. Ahora, estamos hablando del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo, Dios nos los ha dado, y el Espíritu Santo da evidencia de su presencia que nosotros podemos reconocer en muchas maneras. El Espíritu Santo, aunque es invisible, dijimos, porque la Biblia dice Dios es Espíritu, nosotros los creyentes podemos muy a menudo discernir la evidencia de su presencia. Porque ¿de qué sirve tener a un ser como el Espíritu Santo, que es una persona divina, en nuestra vida, y nunca reconocer cuando Él está presente? Y nunca poder identificar, ¿verdad?, que Él está ahí. Dije que Jesús describió la obra del Espíritu en nosotros como ríos de agua viva. No nada más un río, nada más una probadita de agua, como dijo el que viene a mí y bebe, sino que ríos de agua viva. O sea, una expresión que describe una obra, ¿verdad?, palpable, una obra poderosa de la presencia del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo desea que su vida o en tu vida, ¿verdad?, el Espíritu Santo se pueda reconocer de una manera palpable en la vida del pueblo de Dios. Y aquí en Hechos capítulo 5, durante el concilio que tuvieron los apóstoles, ¿verdad?, y los discípulos en Jerusalén, en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 15, empezando en el verso 25, dice, aquí está el versículo 25, ¿sí? Dice, nos ha parecido bien, esta es la conclusión del concilio, después de hablar de todas las situaciones que los llevaron a hablar, que era una de ellas la circuncisión, el rito de Moisés, ¿verdad? Y dice, y nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, dice, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Y quiero que notes esa expresión, nos ha parecido bien a nosotros, dice, habiendo llegado a un acuerdo, y eligieron personas que iban a llevar, ¿verdad?, la conclusión de este concilio a las iglesias. Y luego en el verso 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ahí está la expresión esa una vez más. Ha parecido bien, no solamente a nosotros, sino al Espíritu Santo. Dice, lo que hemos concluido le ha parecido bien al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo supieron ellos que al Espíritu Santo le pareció bien? ¿Ve? Es una pregunta que se debe hacer. La Escritura no nos dice, simplemente que entre los apóstoles y los discípulos había esa dependencia tanto del Espíritu Santo, que cuando ellos vinieron a una conclusión y vieron el acuerdo que había entre los hermanos, concluyendo, también le agrada al Espíritu Santo. O sea, no había ninguna voz de oposición y todo se les dejó. Los que querían compartir, compartieron. Y vimos aquí que hay una presencia del Espíritu Santo en la guía del Espíritu aquí, que les da evidencia, les revela a ellos, ¿verdad?, que la presencia del Espíritu Santo está ahí. Porque estaban hablando de las cosas de Dios. No estaban discutiendo, ¿verdad?, las cosas cotidianas de su vida. No, estaban hablando de la obra de Dios. Estaban hablando de las cosas que Dios quería hacer y cómo las quería hacer. Así que vemos aquí la evidencia del Espíritu Santo, la revelación en la guía que les dio, la dirección que les dio a los apóstoles. Ahora vamos a Isaías capítulo 30 del Antiguo Testamento. Así que cuando el Espíritu Santo nos da guía, cuando el Espíritu Santo lo buscamos y buscamos, ¿verdad?, la guía de Él, y Él nos da esa guía, nosotros debemos ser obedientes. Todos digan obedientes. Aquí en Isaías capítulo 30, el verso 1, Dios le reclama al pueblo y dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. O sea, buscan consejo pero no vienen a mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, dice, añadiendo ¿qué? Pecado a pecado. Y cuando nosotros que tenemos el Espíritu Santo, estoy hablando a los creyentes, ¿verdad?, no buscamos esa dirección del Espíritu Santo, no oramos primero antes de simplemente tomar decisiones, o buscamos el consejo de otras personas. Aunque no es malo buscarlo, pero si no vamos nosotros personalmente al Señor primero y simplemente siempre buscamos consejo de otros, dice el Señor, buscan, pero no de mi espíritu. O sea, se cobijan, se cubren con otra cubierta. ¿Y qué hacen? Añaden pecado a pecado. Y el Señor les llama, pronuncia un ay, que es verdad, una advertencia de juicio. Dice, ay de los hijos que se apartan de mí, buscan consejo, pero no de mi espíritu. El Espíritu Santo quiere aconsejar tu vida. El Espíritu Santo quiere que tú lo busques a Él y que no al ir a otra fuente de consejo simplemente añades pecado a pecado. Así que no escuchar, no prestar atención a la guía del Espíritu Santo nos puede llevar a rebelarnos en contra del Señor. ¿Sabe que Jesús mismo, Él seguía la guía del Espíritu Santo? La Biblia dice que Él fue guiado por el Espíritu, Él fue dirigido por el Espíritu Santo. Ahorita lo vamos a ver en su tentación. Vamos a el Nuevo Testamento una vez más, ahí al libro de los Hechos, regresamos otra vez, porque en el libro de los Hechos vemos nosotros la historia de la iglesia primitiva y vemos cómo el Espíritu Santo, después de haber venido en el día de Pentecostés, guiaba a la iglesia. Y nosotros tenemos mucho que aprender de esta narración en el libro de los Hechos. En el capítulo 10 vemos que Pedro es enviado a la casa de Cornelio, que era un centurión, era un romano, y que era piadoso, dice la Biblia, temeroso de Dios, pero él no conocía el evangelio, simplemente conocía de la religión judaica, ¿verdad? Pero es enviado Pedro a la casa de Cornelio, este romano que buscaba de Dios. Y en el versículo 19, aquí Pedro está recalcando lo que sucedió cuando él visitó a Cornelio. Dice, mientras Pedro pensaba en la visión, antes de ello, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, que vino un lienzo grande que bajó del cielo con muchos animales que eran prohibidos a los judíos comer. Eran animales que no eran limpios. No eran limpios, eran animales que no se les permitía bajo la ley comer a los judíos, porque ellos eran un pueblo apartado para Dios. Y aquí ve Pedro un lienzo que baja y desciende del cielo,
en el versículo 19 dice, viendo la visión, y aquí 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo eso? El Espíritu. Note, y le dijo el Espíritu. 3 hombres te buscan. Ahora una vez la Escritura simplemente graba para nosotros, ¿verdad? Lo que sucedió, pero no siempre nos dice por qué y cómo, sino que aquí podemos nosotros ver leyendo la historia por qué el Espíritu Santo le habló, pero no nos dice cómo, simplemente que el Espíritu Santo le dijo. No sabemos si es una voz audible o simplemente en su espíritu él pudo discernir, pero la presencia del Espíritu Santo estaba ahí. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate pues, verso 20, y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahora aquí le da varias cosas, ¿verdad?, de guía por esta palabra. Después hablaremos un poco acerca de los dones del Espíritu Santo, porque aquí vemos la operación de ellos. Pero en Hechos aquí en este capítulo, verso 20 dice, le dio información. Primero en el verso 19 le dijo, ¿cuántos hombres venían? 3. Así que si venían 6, no era algo que realmente el Señor le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque no era correcto. El Espíritu Santo nunca se equivoca, no nos da información equivocada. Entonces 3 hombres te buscan, algo que él podía verificar cuando los hombres llegaron. ¿Y qué más le dijo? Desciende y no dudes de ir con ellos, no dudes. ¿Por qué? Porque podía haber la tentación de dudar, porque acuérdense, estas personas que venían a buscarlo eran gentiles, y él no estaba acostumbrado a juntarse con gentiles. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, le dice el Señor. Y luego en el capítulo 11, después que él va a la casa de Cornelio, él regresa y da informe a la iglesia en el capítulo 11, el verso 4. Entonces Pedro, al contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajo del cielo y venía hasta mí. Dice, cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y eso se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Dice, y el Espíritu me dijo, note, ¿quién le dijo? El Espíritu Santo, una vez palpable, una vez ahí presente, y da a conocer su presencia hablándole a Pedro, y le dice, y me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Dice, entonces Pedro recalca la situación, pero también les dice, el Espíritu fue el que me llevó. El Espíritu Santo fue el que me guió a ir ahí. Y cuando él va, obviamente sucede lo que el Señor, ¿verdad?, le dijo que iba a suceder, que iba a pasar. Entonces vemos que el Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo, ¿verdad?, era muy palpable en la iglesia primitiva. Y luego en el capítulo 13 de los Hechos, vamos a ver ahí, en el versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. ¿Quiénes había? Profetas y maestros. Y nombra algunos de ellos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Note que habló ¿quién? El Espíritu Santo. Y les dijo, les dio instrucción, les dio dirección. Apartadme a Bernabé y a Saulo. Dice, para la obra a que los he llamado. Y entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora aquí vemos algo interesante de la obra del Espíritu Santo, que ellos buscando al Señor, ayunando, el Espíritu Santo habló. Ahora aquí, una vez más, no nos dice cómo, pero podemos
nosotros discernir por lo que la Escritura nos dice, los hechos que nos da, que habló a través de los profetas que estaban ahí. Acuérdense, había profetas y había maestros. Y los profetas, ¿verdad? Tendían por inspiración del Señor a hablar. Y aquí los profetas, o algunos de ellos, no sabemos quién, se levanta y ellos hablando dijeron, así dice el Espíritu Santo. ¿Y qué dijeron? Apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. O sea que uno de ellos dio tal vez una profecía, pero ellos sabían que era el Espíritu de Dios que los estaba guiando. Y note aquí algo muy interesante. Ministrando, dice, ayunando, dice, ellos impusieron manos sobre ellos y los enviaron. Eso es lo que dice la palabra. Los despidieron, los enviaron. No nada más les dijeron, ahora sí váyanse a casa. No, ellos los enviaron. Entonces, dice el versículo 4, entonces ellos enviados ¿por quién? Mire, no dice enviados por los profetas y los apóstoles. No, enviados por el Espíritu Santo. Y a través de ellos, los maestros, los profetas que estaban ahí en la iglesia, los nombres que ya leímos, ellos impusieron manos sobre ellos, esperando que el Espíritu Santo que había hablado, Él mismo iba a enviarlo. Y ellos salieron enviados por el medio humano, que eran los líderes de la iglesia en Antioquía, pero el Espíritu Santo estando detrás de ello, dio su aprobación y ellos salieron a la obra misionera, gloria al Señor. Así que vemos la guía del Espíritu Santo dando dirección a la misión de la iglesia a través de los maestros, los profetas que Dios había designado ahí en la iglesia en Antioquía. Aleluya. Ahora hay personas hoy que enseñan que el Espíritu Santo ya no guía en la misma manera que lo hacía en el Nuevo Testamento. Y yo tomo oposición a ello. ¿Por qué? Porque Dios no ha cambiado primeramente. Segundo, el Espíritu Santo está presente en nosotros como estaba presente en ellos. Está presente hoy, en este día, como lo hacía en el primer siglo. Ahora, en el libro de Romanos, vamos al capítulo 8. Aunque en la iglesia primitiva había muchas cosas que podemos decir que eran sobrenaturales, ¿verdad? Que llamaban la atención al pueblo. No por eso despedimos nosotros la idea de que el Espíritu Santo quiere dirigirnos hoy. Quizá no sea en las maneras dramáticas y hay razones por la cual, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo descendió, todos empezaron a hablar en lenguas y eso. Hay razones por eso, después cubriremos de esto, pero vemos que el Espíritu Santo es el mismo y debemos nosotros de buscar a la persona del Espíritu Santo y la guía que viene de Él, no el drama que puede causar el Espíritu de Dios. Decimos, bueno, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, ¿verdad? Había lenguas de fuego que estaban sobre la gente. Queremos nosotros ver esas lenguas de fuego. Entonces estamos buscando el efecto y no estamos buscando la persona, ¿verdad? Entonces nosotros cuando tenemos una relación, ¿verdad? Con nuestra esposa, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una relación de persona a persona. Yo no simplemente digo, ¿sabes qué? Yo solamente me relaciono con mi esposa porque me hace de comer, ¿verdad? Y me lava la ropa. No, si eso sería, no estaría ella mucho tiempo conmigo. No, es una persona. Yo tengo que relacionarme con ella persona a persona. También el Espíritu Santo es una persona en nosotros. Y no debemos andar buscando simplemente lo que el Espíritu Santo puede hacer. Porque si lo buscamos en esa base, no estamos buscando una relación íntima con Él. Y el Espíritu Santo no se va a manifestar como nosotros queremos. Busquemos al Espíritu Santo, busquemos la persona y dejemos que Él se encargue de las manifestaciones que Él quiere dar. Y si no da ninguna manifestación, está bien, porque la presencia de Dios es interna. Y Él da testimonio, acuérdense, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos ser guiados, todos digan debemos, por el Espíritu Santo todos los días. En Romanos capítulo 8, verso 14, Pablo dice a la iglesia romana, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿quién? Los hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Quiere decir que si nosotros somos hijos de Dios, debemos esperar que el Espíritu Santo nos quiere guiar, nos quiere dar dirección en nuestra vida.
Y muchas veces nosotros perdemos eso. ¿Por qué? Porque andamos buscando lo dramático, andamos buscando, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo puede hacer y no lo que quiere hacer en nosotros. No quiere, él quiere relacionarse con nosotros de una manera íntima, que nosotros podamos percibir: el Espíritu Santo me está hablando, el Espíritu Santo me está guiando, el Espíritu Santo me está dando indicaciones. Entonces, todos los que somos hijos de Dios tenemos el privilegio de ser guiados por el Espíritu Santo, y por eso debemos de estar agradecidos al Señor. Puede decir amén. El libro de Gálatas, capítulo 5, también, vamos ahí, el Gálatas capítulo 5, y verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí esta frase, si sois guiados, es una palabra interesante ahí en el Nuevo Testamento. Quiere decir guiar o dirigir, inclusive también quiere decir traer. O sea, mover algo, y este es el cuadro que la palabra nos da en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Específicamente guiar a una persona a otro lugar, o inclusive guiar hasta un animal, traer un animal de un lugar a otro lugar. Entonces quiere decir para mí que el Espíritu Santo quiere diariamente dirigir mi vida. ¿A dónde? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Y qué es lo que debo hacer? Y aquí en Mateo capítulo 21, el versículo 2, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor envió a sus discípulos para que fueran a traer el asno, en el cual él iba a entrar a Jerusalén? Les dijo en el capítulo 21 de Mateo, dice que envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desátalo y traédmelos. Esa palabra traédmelos es la misma palabra que se usa para aquellos que son guiados por el Espíritu. Por eso dije, esa palabra quiere decir guiar o llevar o traer de un lugar a otro lugar. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da dirección. En Lucas capítulo 4 y el verso 1, vemos que Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió de Jordán y fue llevado. La misma palabra, aquellos que son llevados por el Espíritu, son guiados por el Espíritu. Dice, él fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. De aquí lo llevó allá. Entonces, eso es lo que hacía el Espíritu Santo. Lo leímos ahí en la vida de Pedro. El Espíritu Santo me dijo que fuera ¿de dónde? De aquí allá. Que fuera a la casa de aquel hombre. Que vendrían 3 hombres a llamarme y yo iría a la casa de ellos. Y él hizo eso, fue porque fue guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando alguien dice hoy el Espíritu Santo no nos habla hoy, no nos guía como guiaba a los discípulos porque ahora tenemos la Biblia. Bueno, ellos tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos todo, el Nuevo y el Antiguo Testamento, y el Espíritu Santo es el mismo. Puede decir amén. Así que el Espíritu Santo nos dirige, nos lleva de un lugar a otro. Si nosotros escuchamos su voz, Él nos lleva. Y una escritura más en Juan capítulo 1. Esta palabra se usa también aquí en el versículo 42, creo que es el 42. Juan capítulo 1, verso 41 y 42. Dice, este halló primero a su hermano cuando primero conocieron a Jesús y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, te serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Versículo 42, y le trajo a Jesús, esa misma palabra, los que son guiados, los que son llevados, como fue llevado Jesús al desierto. Aquí dice que él le trajo a Jesús. Por eso esa palabra, como digo, quiere decir no solamente, ¿verdad?, que fueron guiados en el tiempo anterior, sino que ahora también el Espíritu Santo quiere llevarnos, quiere guiarnos, quiere darnos a nosotros, ¿verdad?, esa revelación de lo que Él quiere que nosotros hagamos. En Gálatas capítulo 5 y el verso 16, Gálatas 5. Esta es la manera que esta palabra se entendía en el tiempo de Pablo. Esta palabra ser guiados o llevados o traídos, que denomina, ¿verdad?, un movimiento de un lugar
a otro. Así que el Espíritu Santo quiere guiarnos y llevarnos a través de nuestra vida. Aquí en Gálatas capítulo 5, el verso 16, Pablo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Aquí Pablo habla de vivir por el Espíritu. Dice que el Espíritu se opone a la carne al Espíritu. Y luego en el verso versículo 16, vamos a leerlo también, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué? Andad en el Espíritu. O otra manera sería andar por el Espíritu, ahorita vemos. Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que Él nos guía para liberarnos de aquellos pecados que puedan acechar nuestra vida. Que Él nos guía, nos habla, nos indica que no debemos quizá de andar en los caminos que se presentan delante de nosotros en tentación. Cuando somos creyentes y usted sabe que algo está mal y esa voz interna que le dice no hagas eso, es el Espíritu de Dios que lidia en contra de la carne, los deseos, pero es que quiero hacer eso, pero sé por dentro una voz que me dice no. ¿Ve? Y tenemos que empezar a reconocer esa voz y obedecer a esa voz. Por algo el Espíritu Santo nos habla. Y luego en el verso 25, ahí del mismo capítulo 5, Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que vivir en el Espíritu y andar guiados por el Espíritu es lo que la Biblia describe, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida cotidiana. Todos los días el Espíritu Santo quiere llevarnos en esto. Y luego es lo que realmente pudiéramos considerar, ¿verdad? La Biblia dice que debemos de seguir los pasos de Jesús. Bueno, aquí vemos que el Espíritu Santo tiene una manera de guiarnos y quiere que nosotros sigamos esos pasos que el Espíritu Santo nos confirma dentro por su voz interna cuando nos habla y nos llama a seguirle a Él. Y no debemos de ser, ¿qué? Desobedientes, porque agregamos pecado a pecado. No solamente desobedecemos entrando al pecado, sino que desobedecemos a no tomar el consejo que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Y cuántos de nosotros podemos testificar que hemos presentido o hemos reconocido esa guía del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuántos reconocen eso? ¿Sí? Sí, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, no hagas eso, o nos llama la atención en algo, debemos obedecerle. Ahora, vamos a Juan capítulo 1, en el Evangelio de San Juan. Así que el Espíritu Santo quiere estar tan presente en nuestra vida que Él literalmente quiere guiarnos en nuestro caminar diario. Así que tenemos nosotros que aprender a cooperar con el Espíritu Santo, a escuchar la voz, la guía de Él, porque no solamente tenemos el privilegio de oír su voz, sino que tenemos responsabilidad de obedecerle. Y cuando nosotros le obedecemos, como la iglesia en el Antiguo Testamento obedecía a Dios. Si usted lee la historia de Pedro cuando él fue a la casa de Cornelio, usted sabe que después que él regresó con los judíos, lo criticaron y le llamaron la atención y le dijeron, tú fuiste a la casa de un gentil y tú sabes que, y le empezaron a leer toda la ley, ¿no? Tú sabes que no es lícito que un judío vaya a la casa de un gentil, y le dieron todo. Y él empezó entonces a decirles lo que el Espíritu Santo le había dado. Así que no siempre la gente va a comprender, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo nos lleva a hacer. No siempre van a aceptarlo quizá. Pero si nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Y hay mucha gente que no va a entender. El mundo principalmente no va a entender. Mire Juan capítulo 1 y el verso 10. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Él estuvo ahí, estuvo obrando, estuvo haciendo lo que tenía que hacer, pero el mundo no lo conoció. Primera de Juan 3, verso 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por esto el mundo ¿qué?
No nos conoce. El mundo no nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Si no conoce el mundo al Señor, ¿cómo piensas que te van a conocer a ti? Si no lo reconocieron a Él, ¿cómo piensas que te van a reconocer a ti? Si no a Él no lo aceptaron, ¿cómo piensas tú que a ti te van a aceptar? Entonces vemos que esta actitud es algo que por no conocer al Señor no pueden entender. Y luego en Juan capítulo 14 y verso 17, Jesús dijo, el Espíritu de verdad, cuando Él venga, dice, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. O sea que ellos no pueden recibir, Pablo dijo en 1 Corintios también a la iglesia en Corinto, ¿verdad? No reciben las cosas del Espíritu. El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu. El hombre que no conoce al Señor no puede conocer las cosas del Espíritu de Dios. Y dice aquí, el Espíritu de Dios cuando venga, dice, el mundo no lo va a recibir porque no le conoce. Pero vosotros lo conoces. Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces el Señor mismo nos dijo que a veces cuando el Espíritu Santo viene y se mueve en nosotros o llega a nosotros, el mundo no lo va a entender. Y inclusive va a haber personas que, como en el tiempo de Pedro, mismos religiosos que no lo querían aceptar. Pero él sabía, el Espíritu Santo ha hecho esta obra, el Espíritu Santo me ha llevado a discernir lo que él está haciendo. Una cosa que sí es importante, vamos otra vez a regresar a Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo, déjeme decirle, porque esto la Biblia lo dice claramente, cuando el Espíritu Santo te va a guiar, dice, pastor, ¿y cómo me va a guiar el Espíritu de Dios? ¿Y a dónde me va a guiar? Bueno, hablando de los propósitos de Dios, te puedo decir que el Espíritu Santo siempre te va a guiar hacia el plan predestinado de Dios para tu vida y al propósito que Dios tiene para tu vida y para la iglesia. O sea que Dios ha predestinado un plan que Él tiene que afecta a tu persona. Dios ha designado un propósito que afecta a la iglesia. Y Dios tiene un propósito que afecta a todo el mundo. Así que es personal, es corporativo, la iglesia, y es global, afecta al mundo. Vamos a ver algunas de estas cosas como el Espíritu Santo nos puede guiar. En Romanos capítulo 8, si yo hago la pregunta, si el Espíritu Santo viene a vivir en mí y me quiere guiar, pastor, ¿a dónde me va a guiar el Espíritu? Buena pregunta. En Romanos 8, versos 28 y 29, Pablo nos contesta esta pregunta. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aquí aman a Dios? Esto es para los que aman a Dios, esto no es para los que no aman a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Qué tremenda verdad. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso los cristianos se denominan los llamados. Es una categoría que la Biblia designa para los hijos de Dios, las hijas de Dios. Somos los llamados. Nosotros podemos llamar, todo el que llamare, clamare al nombre del Señor será salvo. Pero podemos llamar a Él porque Él nos ha llamado a nosotros. Y aquí dice que a todos los que Él ha llamado conforme a su propósito, porque los que antes conoció, o sea, los que Él conoció de antemano, antes de que estuviéramos aquí, Efesios 1:4 dice, antes de la fundación del mundo Él nos escogió en Cristo. A los que antes conoció. Y conocer, una vez más, no quiere decir que Él sabe cuál es tu nombre. Conocer quiere decir, es la palabra que se usa en la Biblia, por ejemplo, cuando un hombre conoce a una mujer. Es un conocimiento íntimo. Cuando Dios nos conoció, antes de que naciera Jeremías, le dijo el Señor, antes de que te formara en el vientre, yo te llamé. ¿Sí? Dios lo conoció de antemano. Y aquí dice, a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Esto es importante. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
Entonces hacemos la pregunta, ¿a dónde me va a guiar el Espíritu Santo? ¿Y cuál es el propósito por el cual Dios me llamó? Por eso dije que el Espíritu Santo siempre nos guía hacia el plan predestinado de Dios y al propósito de Dios. Y el propósito y el llamado de Dios para tu vida es que tú seas como Jesús, como su Hijo. Aleluya. Es que tú seas conformado a esa imagen. Por eso tú nunca debes desear ser como alguien que no sea Cristo. Y que tú si vas a admirar a alguien, no lo admires porque es persona reconocida por el mundo o esto o lo otro, sino porque reconoces algo de Dios en ellos. Debemos reconocer lo divino, lo bueno. Y aquí dice la Escritura que Él se ha comprometido, nos ha predestinado, nos llamó sus hijos, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, para hacernos como Jesús. Para conformarnos a esa imagen gloriosa, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él sea nuestro hermano primogénito y nosotros seamos conformados a su imagen. Así que cuando hablamos de qué es lo que el Espíritu Santo, hacia dónde nos guía el Espíritu Santo, a conformarnos a la imagen de Jesús. Y esto entonces, sabiéndolo, puedes decir en la vida cotidiana, cuando viene una voz que te dice, mira, haz esto, o no le digas esto, o miéntele aquí. Sabes, ese no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo me está conformando ¿a quién? ¿A quién? Dígalo. Dígalo a voz alta que lo escuche. A Cristo. Él me está conformando a Cristo. Entonces esto no me conforma a Él. Entonces esto no es donde el Espíritu Santo me está guiando. Y podemos discernir de esas maneras. Porque ese es el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Ahora vamos a Juan capítulo 13. Vamos a ver hacia dónde nos guía el Espíritu Santo en la vida corporativa de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia, soy un miembro del cuerpo de Cristo. En Juan capítulo 13 el Señor nos dio esta enseñanza. Vamos al versículo 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Dice la Escritura, aleluya. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Note, como yo he amado, yo quiero que ustedes también amen. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos, ¿qué? Conformados a su imagen. Así como Él es, Él quiere que nosotros seamos. Yo los he amado a ustedes, yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Así que cuando hablamos de la iglesia, ¿hacia dónde nos guía el Espíritu Santo como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo? A amar a nuestros hermanos, porque tenemos un pacto con ellos y el Señor nos manda a hablarnos los unos a los otros. Mire, en el capítulo 15 de Juan, el versículo 12 también, el Señor lo repite. Este es mi mandamiento. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Verso 17, otra vez lo repite. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Piensa usted que esta es un requisito que el Señor realmente requiere de nosotros? Porque lo repite varias veces. Yo les mando, es un mandamiento. Yo les estoy, ¿verdad?, mandando que se amen los unos a los otros. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos va a guiar a la imagen de Jesús, nos va corporativamente como hermanos que somos parte del cuerpo a amarnos los unos a los otros. Este es el mandamiento. Y luego en 1 de Juan, capítulo 4, verso 7 y verso 12, el apóstol Juan dice, aquí escribiendo, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea que el que ama muestra que ha nacido de Dios y muestra que conoce a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. O sea, porque el Espíritu Santo lo está llevando a ser conformado a esa imagen. Otra vez, el mandamiento que nos amemos los unos a otros.
en el Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. El apóstol Pedro, otro testimonio, no nada más Juan, no nada más Jesús, pero aquí vemos a Pedro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, es un amor real, no fingido, porque viene del Espíritu de Dios. Amaos unos a otros entrañablemente de un corazón puro. ¿Qué quiere decir entrañablemente? Las entrañas es aquella porción interna, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, y es una frase que describe desde lo más profundo de tu corazón, con una pureza de corazón, por amor al Señor, ama a tus hermanos. Qué hermoso y qué terrible, tremendo sería más bien que si nosotros nos pudiéramos amar de esa manera. Yo le digo, Señor, danos la oportunidad de amarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque ha puesto el Espíritu en nosotros y tenemos la capacidad de amarnos de esa manera. Y Pedro dice aquí que nosotros hemos sido purificados en obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Ahí está la obra del Espíritu Santo. Dice, ¿para qué? Para amarnos de una manera no fingidos, de una manera real. Y tú pídele al Espíritu de Dios, yo les pido al Espíritu de Dios que me ayude a amar a mis hermanos, ¿verdad?, sin fingimiento. Ayúdame, Señor, a amarlos genuinamente, de corazón, de un corazón que tú has purificado. Y cuando nosotros, ¿verdad?, vivimos como cuerpo de esa manera, cumplimos el propósito de Dios corporativamente. Y es que el cuerpo de Cristo se ame entrañablemente. Es un mandamiento que el Señor nos ha dado. Y qué hermoso una iglesia donde la gente se ama. Qué hermoso una iglesia donde la gente se ve el uno por el otro. Nos cuidamos, vemos cuando tenemos necesidad, sabemos, tenemos hermanos, ¿verdad?, que nos aman y que pueden, y a los cuales podemos acudir y pueden ayudarnos. Y luego, por último, también el Espíritu Santo nos guía hacia el plan de Dios para el mundo. En Hechos capítulo 1, ahí estamos en Juan, el siguiente libro es el libro de los Hechos. En el capítulo 1, el Señor, después de haber resucitado, le da instrucciones a sus discípulos. Les dice, y ellos están interesados, ¿verdad?, en el reino, y cuándo vas a restaurar el reino, Señor, y ¿verdad? Ellos estaban buscando una restauración nacional, pero el Señor les dice, ustedes no se preocupen por los tiempos, esos le pertenecen a Dios. Esto es lo que ustedes tienen que reconocer. Dice, van a recibir poder, le dice en el verso 8. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, me seréis, ¿qué?, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿cuál es el fin o el propósito de Dios hacia el mundo? Es que nosotros, sus hijos, con el Espíritu Santo que ha venido a morar en nosotros, seamos testigos. ¿Qué es un testigo? Uno que da testimonio. ¿Y de qué damos testimonio? Del Señor que nos salvó, de la obra que Él vino a hacer para salvar al mundo. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad hacia el mundo, no solamente personal, ser conformados a la imagen de Cristo, no solamente corporativamente, que el Espíritu Santo quiere guiarnos a un amor entrañable entre nosotros, sino que ahora el Espíritu Santo quiere llamarnos hacia afuera. El Espíritu Santo quiere decirnos, tenemos que ir a un mundo donde nosotros vivimos. ¿Verdad? No quiere decir que tenemos que ir al África o que otros tienen que ir al Asia. Podemos hacer eso, pero solo por dirección del Espíritu Santo. Pero en el mundo donde tú te mueves todos los días, el Espíritu Santo te ha llamado a ti, me ha llamado a mí a dar testimonio en la manera que vivimos, en la manera que hablamos y en el mensaje que compartimos con aquellos que sabemos que no conocen al Señor. Así que puedo decir, el Espíritu Santo me trajo una persona que no conocía. Y sabe que a veces no reconocemos esto, como digo, porque carecemos todavía de ese discernimiento del Espíritu Santo, aunque Él está aquí presente con nosotros. Pero alguien viene y se acerca a nosotros pidiéndonos, sabe que estoy pasando una situación bien difícil, tremenda en nuestra vida. Quizá es una persona con la quien trabajas, o quizá una persona que es tu vecino y te cuenta su historia. ¿Qué te está diciendo? Hay un problema en mi vida. Y tú tienes el mensaje para ellos y no dices nada. Simplemente les palmea la espalda y le dices, ay, pobrecita, pues mira, ojalá y te vaya mejor. Y eso no le va a ayudar nada. Pero ¿qué es la ayuda? El mensaje. El Espíritu Santo te ha traído una persona que anda buscando
¿verdad?, alivio, anda buscando algo para solucionar su situación. Y tú sabes que el problema de ellos no es el problema que ellos piensan. El problema de ellos es que están apartados de Dios. Y el problema de ellos es que andan en su pecado. Y Dios quiere llamarlos de las tinieblas a la luz. Y tú puedes compartir ¿qué? Tu testimonio. Déjame decirte que en tiempos pasados yo he pasado situaciones como tú. Y déjame decirte lo que el Señor ha hecho por mí. Tienes tiempo para decir y ahí puedes empezar a hablar lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Verdad? Yo vagaba, yo andaba por el mundo y el Señor un día me llamó y me habló. Y yo respondí al Evangelio y el Señor transformó y cambió mi vida. Y empiezas a decirle. Y muchas veces pensamos que la gente no se interesa, pero cuando la gente anda en necesidad, la gente busca en todos lugares. Y si el Espíritu Santo abre los ojos y los oídos de esa persona, tú te los puedes ganar para Cristo, testificándoles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo da testimonio. Y al Espíritu Santo le place, como dijo Pedro allá, Él está de acuerdo con ello, de que yo le hable a esta persona. Y cuando tú puedes ver lo que el Espíritu Santo hace en el mundo perdido, cuando tú les hablas y ellos responden, y eso trae un gozo a tu corazón, cuando sabes, el Señor habló a través de mí. Leo en la Biblia como dice, el Señor habló a través de la boca de Isaías, pero sabes, el Señor habló aquí, a esta persona, a través de mi boca. Qué privilegio, qué responsabilidad tenemos delante del Señor. Y por eso cuando hay oportunidad para hablar, dar testimonio, para hablar a la gente de Cristo, cuando salimos una vez a la semana, ¿verdad? El primer sábado a Jackson Street, sal con nosotros, ve. Ve con alguien quizá que ya tiene experiencias y ve y empieza tú a ver cómo podemos alcanzar a este pueblo para el Señor. Puedes decir amén. Aleluya. Todo lo que Jesús es, Dios nos ha llamado a nosotros también a hacer. Y el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es revelarte a ti y a mí cómo es Jesús. Y cómo Él quiere conformarnos a esa imagen, guiarnos hacia esa conformidad en Cristo, para que tú y yo podamos agradarle en todo. Esa es la obra que el Espíritu Santo revela, esa es la obra reveladora del Espíritu Santo. Y es algo para nosotros hoy, aleluya, no solamente para el día y el tiempo del Nuevo Testamento. Padre, gracias te damos en esta mañana por el Espíritu Santo. Te doy gracias, Señor, que tú moras en mi espíritu. Que cuando tú viniste a mi corazón, sacaste ese corazón de piedra y me diste un corazón de carne. Y me pusiste tu espíritu, Señor, dentro de mi corazón para guiarme. Y Padre, yo sé que tú estás usando la obra del Espíritu Santo para conformarme a Jesús. Dígaselo. Ayúdame, Señor, para no resistir ese tiempo cuando tú me hablas. Y corporativamente, Señor, tú estás formando un cuerpo de Cristo aquí en este lugar, una familia espiritual, en la cual nosotros tenemos un pacto con ellos, porque tenemos un pacto contigo, de amarnos los unos a los otros, de soportarnos, Señor, en amor, dice tu palabra. Y que Padre Santo, yo pido que la iglesia aquí, Grace Point, sea una iglesia donde al venir la gente pueda ver el amor que tú nos has dado. Y que nosotros podamos, Señor, al salir al mundo, la vida cotidiana donde vivimos, donde nos movemos, que podamos discernir la voz del Espíritu Santo cuando tú nos llamas a dar una palabra, a dar un testimonio, a dar una ayuda a alguien, una palabra que traerá esperanza a ellos y a sus vidas. No esperamos que la gente reconozca lo que hacemos como de ti, pero sabemos que así como el mundo no te conoció a ti, no nos conocerá a nosotros. Pero la obra que tú haces nunca la podrán resistir, nunca podrán ignorarla, porque sabrán que tú has estado presente. Espíritu Santo, gracias por conformarnos personalmente a la imagen de Jesús. Corporativamente, Señor, el amor con el cual tú nos amaste, nos amemos. Y un mundo alcanzado. Tú ves un mundo alcanzado por tu pueblo. Llévanos, Señor, para hacer esta tarea, esta obra, en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria, Padre.
Amén. Y amén.